Me llamo Daniel Ortega, tengo 44 años, y hasta aquella noche de Navidad creía sinceramente que tenía mi vida bajo control. No perfecta, nada lo es, pero estable. Predecible. El tipo de vida que se construye poco a poco, con años de esfuerzo, sacrificios y la confianza de que las personas a tu alrededor hacen lo mismo. Ahora, al recordarlo, esa seguridad me resulta casi ridícula. Porque la primera grieta no llegó con gritos ni acusaciones ni una escena dramática. Empezó en silencio. De forma casi imperceptible. Y, si soy honesto, empezó antes de que alguien dijera una sola palabra. La familia de Mónica llegó antes de lo esperado esa noche. No mucho, quizá 20 minutos, pero lo suficiente para romper el ritmo que había mantenido todo el día. Yo estaba en la cocina terminando los últimos detalles, intentando que todo saliera perfecto. El pavor reposando, los acompañamientos listos, la mesa preparada. Lo habitual. Entonces se abrió la puerta. Y al instante sentí que algo no encajaba. No entraron como invitados. Entraron como si ya supieran exactamente a qué venían. Había una energía extraña, demasiado entusiasmo, demasiada coordinación. Su madre sonreía exageradamente, hablando sin parar antes siquiera de quitarse el abrigo. Su padre entró más ruidoso de lo normal, riéndose sin motivo. Carla, su hermana, apareció detrás de ellos, recorriendo la casa con la mirada en lugar de saludarme, como si estuviera comprobando que todo estaba listo. No parecía una cena familiar. Parecía el inicio de algo planeado. Y entonces entró él. Adrián. Al principio pensé que me había perdido algo. Quizá un compañero de trabajo. Alguien mencionado de pasada. Pero en cuanto cruzó la puerta, supe que no era eso. Porque nadie lo presentó. Nadie lo necesitaba. Todos ya lo conocían. Eso fue lo primero que me golpeó. No estaba incómodo. No estaba fuera de lugar. Se movía por la casa como si ya hubiera estado allí antes. El padre de Mónica lo saludó con un apretón de manos firme y una sonrisa demasiado natural para alguien que supuestamente era un desconocido. Su madre le ofreció una bebida sin pensarlo, girándose hacia la cocina antes de que él respondiera. Carla le dedicó una sonrisa breve, casi cómplice. ¿Y Mónica? Mónica se quedó paralizada. Solo un segundo. La mayoría no lo habría notado. Pero llevo media vida con ella. Conozco cada gesto suyo mejor que los míos. Hubo un destello de pánico. Rápido. Controlado. Desapareció al instante. Pero estuvo ahí. Daniel, dijo, acercándose demasiado rápido, con una voz ligeramente más aguda de lo normal, él es Adrián, es amigo de Carla. Amigo. Esa palabra pesó más de lo que debería. Me limpié las manos con un paño y me acerqué, observándolo con más atención. 30 y tantos, quizá 40. Apariencia impecable. Seguro de sí mismo. El tipo de hombre que sabe exactamente cómo se proyecta ante los demás. Le tendí la mano. Encantado. La tomó sin dudar. Apretón firme. Mirada directa. Igualmente, respondió con una leve sonrisa. He oído mucho sobre ti. Esa frase. Todos la hemos escuchado. Pero en su boca sonó distinta. No casual. No educada. Medida. Como si ya tuviera una opinión formada. Asentí, sin devolver la sonrisa. Antes de que pudiera decir algo, Mónica intervino otra vez, demasiado rápido, como si necesitara controlar el momento. Daniel ha estado muy estresado últimamente, dijo, soltando una risa ligera mientras miraba a los demás. El trabajo lo tiene agotado. Está un poco sensible. Giré la cabeza lentamente hacia ella. Ese fue el primer cambio. No una discusión. Ni siquiera tensión. Solo,
una reubicación. ¿Sensible? Repetí. Se encogió de hombros, aún sonriendo, pero ahora ya lo veía claro en sus ojos. No era pánico. Era evasión. Ya sabes cómo eres, añadió con ligereza. Tiendes a darle demasiadas vueltas a todo. Y así, sin más, la atmósfera cambió. Sus padres intercambiaron miradas rápidas. Carla bajó la vista al teléfono, fingiendo no escuchar. Adrián se mantuvo en silencio, pero inclinó ligeramente la cabeza, como si estuviera observando una dinámica que ya conocía de antemano. Yo no había dicho nada. No había reaccionado. Ni siquiera había hecho una pregunta. Pero, de alguna manera, ya me habían colocado en un papel. Lo dejé pasar. No porque la creyera, sino porque quería ver qué iba a pasar después. La cena continuó, pero no se sentía como una cena. Se sentía como una actuación. Todos hablaban un poco demasiado, reían un poco más alto de lo normal. Las conversaciones cambiaban rápido, como si nadie quisiera quedarse demasiado tiempo en un mismo tema. Mónica apenas me miraba, pero estaba constantemente pendiente de Adrián. Le rellenaba la copa antes de que la pidiera. Lo incluía en cada conversación. Comprobaba, sin hacerlo evidente, si estaba cómodo. ¿Y él? Lo hacía perfecto. Ni demasiado involucrado, ni distante. Justo lo necesario para parecer natural. Pero empecé a notar cosas. Noté cómo Mónica ajustaba su postura cuando él hablaba. Cómo su tono se volvía más suave al responderle. Cómo evitaba mirarme cada vez que yo la observaba. Y mientras todo eso sucedía frente a mí, algo más empezó a activarse en mi mente. Recuerdos. Detalles. Cosas que antes había ignorado y que ahora empezaban a encajar de una forma imposible de pasar por alto. La puerta del dormitorio cerrada con llave. El teléfono siempre girado hacia el otro lado. Mensajes que desaparecían. Notificaciones bancarias que ella descartaba sin dar explicaciones. ¿Y los cambios? Dios, los cambios. Ropa nueva. Un estilo distinto. Más tiempo arreglándose para cosas que antes no le importaban. Perfume que ya no usaba para mí, pero que, al parecer, sí usaba para hacer recados o ayudar a Carla. Carla. Esa excusa había aparecido más veces de las que podía contar. Y cada vez que preguntaba, las respuestas nunca terminaban de coincidir. Recordé una noche en particular. Llegó tarde, pasada la medianoche. Dijo que había estado ayudando a su hermana con algo importante. Pero no había estrés en su rostro. Ningún cansancio. Solo ese mismo aspecto impecable, como si acabara de salir de otro lugar completamente distinto. Y el olor. Perfume caro. No era el suyo. Esa noche, Mateo también lo notó. No dijo nada. Rara vez lo hace. Pero vi cómo la miró. Y Lucía llevaba más tiempo observando de lo que yo había imaginado. Callada. Atenta. Como si estuviera armando piezas que yo ni siquiera había empezado a reconocer. Sentado allí, en esa mesa de Navidad, viendo a Adrián reír con la familia de mi esposa en mi propia casa. Todo encajó. Esto no era espontáneo. No era incómodo. No era un malentendido. Esto llevaba tiempo. Planeado. Estructurado. ¿Y lo peor? Todos en esa mesa sabían exactamente lo que estaba pasando. Todos, excepto yo. No dije nada esa noche. Probablemente eso fue lo que más lo sorprendió. Si había algo sobre lo que Mónica había construido toda su narrativa, era la idea de que yo terminaría perdiendo el control. Que alzaría la voz, haría una escena, les daría algo que usar para señalarme y decir, ¿ves? Esto es lo que soportamos. Pero no lo hice. Me quedé allí. Observé. Escuché.
Y cuanto más prestaba atención, más los últimos meses empezaban a repetirse en mi cabeza, solo que ahora todo se veía distinto. Es extraño cómo funciona la mente. Cómo guarda pequeños momentos que no terminan de tener sentido en su momento, pero tampoco parecen lo suficientemente importantes como para cuestionarlos. Los dejas pasar. Te dices a ti mismo que estás exagerando. Confías en la persona con la que construiste tu vida. Hasta que un día, todo se alinea. Y de repente, ya no son cosas pequeñas. Mónica había cambiado. No de golpe. No de una forma que encendiera alarmas inmediatas. Fue gradual. Sutil. Casi calculado en lo normal que parecía al principio. Empezó a pasar más tiempo con el teléfono. Eso por sí solo no era extraño, todos lo hacemos. Pero no era solo usarlo. Era como lo sostenía. Como giraba la pantalla lejos de mí sin siquiera pensarlo. Como las conversaciones se detenían en el instante en que yo entraba en la habitación. Al principio me dije que no era nada. Trabajo. Amigos. Familia. Pero luego vino la puerta cerrada. Empezó a llevarse el teléfono al dormitorio con más frecuencia. Cerraba la puerta detrás de ella. Al principio no del todo, solo lo suficiente para crear una barrera. Luego, terminó por poner llave. Cuando le pregunté, se lo tomó a broma. Privacidad, Daniel, ¿te suena? Ese era su tono. Ligero. Burlón. Justo lo necesario para hacerme sentir que yo era el que estaba exagerando. Y quizá lo estaba. Al menos, eso era lo que me repetía. Luego estaban los mensajes. No los que podía ver, sino los que no. Aparecían notificaciones y, en cuestión de segundos, desaparecían. Conversaciones enteras borradas. Cuando preguntaba quién era, respondía rápido, sin detalles. Carla. Un chat de grupo. Cosas del trabajo. Siempre algo simple. Algo fácil de aceptar si no mirabas demasiado de cerca. Pero empecé a notar patrones. ¿Con qué frecuencia esos chats de grupo ocurrían tarde por la noche? Como cosas del trabajo implicaban borrar conversaciones completas. Como Carla, supuestamente en el centro de muchas de esas interacciones, luego no tenía idea de lo que Mónica mencionaba. Y luego estaba el dinero. Esa parte no me golpeó de inmediato. Llegó por partes. Una notificación aquí. Una transferencia allá. Al principio no lo cuestioné. Siempre hemos estado bien económicamente. Confiaba en ella para manejar esas cosas. Pero con el tiempo, me di cuenta de que algo no cuadraba. Cantidades pequeñas al principio. Nada alarmante. Pero constantes. Luego un poco más grandes. Siempre seguidas de lo mismo, ella restándole importancia rápidamente. Solo estoy moviendo dinero. Pagando algo antes de tiempo. Ayudando a Carla. Otra vez Carla. Curioso como todo parecía volver a ella. Excepto cuando no lo hacía. Porque cuando hablaba directamente con Carla sobre algo concreto, sus respuestas nunca coincidían del todo. Siempre había un vacío. Una duda. Como si estuviera intentando recordar qué versión de la historia debía mantener. Recuerdo claramente una tarde. Mónica me dijo que iba a ayudar a Carla con algo importante. Que estaría fuera unas horas. Volvió cerca de la medianoche. El cabello perfecto. El maquillaje intacto. Esa misma expresión controlada. No cansada. No estresada. Solo, impecable. Y el olor. Ese perfume. No era el suyo. Yo le había regalado perfumes antes. Sé perfectamente cuáles usa. Este era distinto. Más intenso. Más marcado. Caro. Cuando pregunté, ni siquiera dudó. Seguro que Carla se echó algo. Ya sabes cómo es.
casual. Despreocupada. Como si mi pregunta fuera innecesaria. Pero lo que realmente se me quedó grabado no fue su respuesta. Fue Mateo. Estaba sentado en el salón cuando ella entró. No dijo nada. Solo la observó. Y lo vi en su rostro. Eso mismo que yo sentía, pero me negaba a nombrar. Duda. Lucía también lo tenía. Solo que lo escondía mejor. Había momentos, pequeños, en los que la sorprendía mirando a Mónica como si intentara entender algo que ya no tenía sentido. Ninguno de los dos dijo nada. Y yo tampoco. Porque decirlo en voz alta lo habría hecho real. Y no estaba preparado para eso. Así que lo dejé pasar. Dejé que todo se acumulara. Hasta esa cena de Navidad. Porque sentado allí, viendo a Mónica moverse alrededor de la mesa, viendo cómo manejaba cada detalle con Adrián sin hacerlo evidente, dejó de ser una serie de momentos aislados. Se convirtió en un patrón. Y los patrones no mienten. En un momento de la cena, su padre empezó a hablar de relaciones. De la nada. La gente cambia, dijo, cortando la comida como si fuera un tema cualquiera. Es parte de la vida. A veces las cosas ya no funcionan como antes. No respondí. Pero noté cómo la mesa se volvió más silenciosa. Como Mónica evitaba mirarme. Como Adrián no reaccionaba en absoluto, simplemente seguía comiendo, como si ya hubiera escuchado esa conversación antes. Lo importante, continuó su padre, es ser honesto. Hacer lo mejor para todos los involucrados. Esa frase quedó suspendida en el aire. Pesada. Calculada. Levanté la mirada lentamente. Me encontré con sus ojos. Y por un segundo, algo pasó entre nosotros. No fue respeto. No fue tensión. Fue otra cosa. Reconocimiento. Como si se diera cuenta de que yo empezaba a entender. Y en ese instante, todo volvió a cambiar. Porque ya no se trataba solo de Mónica. Eran todos ellos. Y lo que fuera que estuviera pasando. Llevaba tiempo en marcha, mucho antes de que yo me sentara en esa mesa. Para cuando llegó el postre, la tensión ya no era sutil. Tampoco era ruidosa. Nadie discutía. Nadie levantaba la voz. Pero todo se sentía, tenso. Controlado. Como si todos estuvieran esperando que algo ocurriera. Y entonces lo entendí. No solo estaban esperando. Lo estaban anticipando. Ahí fue cuando el padre de Mónica cometió el error. No fue algo dramático. Ni siquiera intencional, al menos no como cegaramente luego quiso creer. Fue prematuro. Estábamos a mitad de una conversación sin importancia sobre planes de viaje cuando se recostó en la silla, miró a Adrián, luego a Mónica, y sonrió. Lo bueno, dijo con naturalidad, es que cuando todo esto se resuelva, por fin tendrás a alguien más adecuado. La habitación quedó en silencio. No poco a poco. De golpe. Los cubiertos se detuvieron. Las copas quedaron suspendidas en el aire. Incluso el ruido de fondo, la música, el murmullo del televisor en la otra habitación, pareció desaparecer. No me moví. No reaccioné. Solo lo miré. ¿Más adecuado? Repetí. El rostro de Mónica perdió el color. Papá, empezó, apresurada, pero ya era tarde. Intentó corregirse. Se notaba. Solo quiero decir, balbuceó, aclarándose la garganta, consciente de todas las miradas, ya sabes, en general. La vida cambia. La gente sigue adelante. Pero el daño ya estaba hecho. Porque no había sido solo un desliz. Había confirmado todo. Giré lentamente la cabeza y miré a Adrián. No parecía sorprendido. Eso fue lo más revelador. Nada de confusión. Ninguna incomodidad. Ningún que acaba de decir. Solo quietud.
como si ya hubiera sido presentado. Solo que no ante mí. Luego miré a Mónica. Y por primera vez en toda la noche, no intentó desviar la situación. No se rió. No cambió el tema. Simplemente se quedó ahí. Atrapada. Y en ese silencio, algo cambió dentro de mí. No fue rabia. Aún no. Fue claridad. Porque hasta ese momento, todavía había una parte de mí, pequeña, obstinada, que intentaba racionalizar todo. Buscar una explicación que no destruyera por completo la vida que creía tener. Pero esa parte no sobrevivió a lo que acababa de escuchar. Lo trajeron aquí, dije con calma, con la voz firme. A mi casa. Nadie respondió. Todos lo sabían, continué, mirando ahora a cada uno en la mesa. ¿Desde cuándo? Carla bajó la mirada. Su madre, de repente, se concentró demasiado en acomodar la servilleta. Su padre no dijo una sola palabra. Y Mónica. Por fin habló. No es lo que crees, dijo. Claro. Esa frase. Siempre esa frase. Casi sonreí. Entonces explícalo, respondí. Abrió la boca. La cerró. Miró a Adrián. Luego volvió a mirarme. Y lo vi. No era culpa. No era arrepentimiento. Era cálculo. Estaba intentando decidir qué versión de la verdad todavía podía controlar. No se suponía que fuera así, dijo finalmente. Esa frase me dijo todo lo que necesitaba saber. Porque significaba que había un plan. ¿Y esto? Esto no formaba parte de él. ¿Y cómo se suponía que iba a pasar? Pregunté. Silencio. Me recosté en la silla, entrelazando las manos, dejando que el momento se estirara lo suficiente para incomodar a todos. ¿Pensaban presentármelo después? Continué. ¿Cuándo todo estuviera resuelto? Su padre se movió incómodo. Daniel, no hagamos esto aquí. No, lo interrumpí, todavía calmado. Hagámoslo exactamente aquí. Ya que ese parece haber sido el plan. Eso golpeó. Porque ya estaba todo expuesto. Sin más fingimientos. Sin conversaciones educadas. Solo la verdad. O al menos, la versión que estuvieran dispuestos a admitir. Es complicado, dijo Mónica, ahora con la voz más baja. Negué ligeramente con la cabeza. No, respondí. En realidad no lo es. Y por primera vez, dejé que algo de filo entrara en mi tono. ¿Has estado viéndolo? No respondió. ¿Has estado planeando algo? Nada. Y toda tu familia lo sabía. Esa sí impactó. Lo vi en sus rostros. Ese cambio sutil de seguridad a exposición. No esperaban esto. No así. Esperaban emoción. Reacción. Tal vez incluso rabia. Pero no esto. No que yo estuviera ahí, conectando todo delante de ellos. Lo trajiste aquí esta noche, dije, mirándola directamente. ¿Por qué? Dudó. Y esa duda fue más fuerte que cualquier respuesta. Porque significaba que la verdad era peor de lo que podía decir en voz alta. Solo es una cena, intentó intervenir su madre, con una voz exageradamente suave. Estás interpretando demasiado. La miré. De verdad. Y por primera vez, apartó la mirada. Ah, sí. Pregunté en voz baja. Nadie respondió. ¿Por qué no podían? Porque el momento ya había ido demasiado lejos. Y todos lo sabíamos. Exhalé lentamente, recostándome de nuevo en la silla, dejando que el silencio se asentara un instante más. Luego dije algo que definitivamente no esperaban. Está bien. Eso captó su atención. Confusión, sobre todo. ¿Qué? Preguntó Mónica. Me levanté.
Tranquilo. Controlado. La comida se enfría, dije. No tiene sentido desperdiciarla. Se quedaron mirándome. Porque ahora ya no entendían qué estaba pasando. Y ese fue el primer momento de la noche en el que el equilibrio cambió. Porque por primera vez, ellos ya no controlaban cómo iba a desarrollarse esto. Y lo sabían. Me quedé de pie unos segundos, con una mano apoyada en el respaldo de la silla, mirando a todos como si los viera con claridad por primera vez. El padre de Mónica se había puesto pálido, aunque intentaba mantener esa postura segura con la que había entrado. Su madre no dejaba de mirar a Mónica, esperando que retomara el control. Carla parecía querer desaparecer. ¿Y Adrián? Adrián hacía lo posible por parecer tranquilo, pero ya no era natural. Para ese momento, yo sabía más de lo que ellos creían. Tomé mi vaso, bebí un sorbo de agua con calma y lo dejé sobre la mesa. Entonces, dije, dejemos de fingir. Nadie se movió. Miré a Mónica. ¿Quieres decirme desde cuándo pasa esto? Cruzó los brazos al instante, a la defensiva. Está sacando conclusiones, dijo. Justo lo que temía. Casi me reí. ¿Conclusiones? Repetí. Tu padre acaba de decir que él es más adecuado para ti después del divorcio. En mi casa. En Navidad. Apretó la mandíbula. Se equivocó al hablar. No, respondí. Se confió. Los ojos de su madre se estrecharon. Su padre se inclinó hacia adelante como si fuera a intervenir, pero levanté la mano y continué. Todos se confiaron, dije. Lo suficiente como para traerlo aquí. Lo suficiente como para asumir que yo no lo notaría, o que no importaba. Daniel, dijo Mónica, has estado bajo mucho estrés. Estás exagerando esto. La miré durante unos segundos y asentí una vez. ¿De eso se trata todo esto, verdad? Pregunté. De asegurarte de que, si esto salía a la luz, ya tuvieras la historia lista. Daniel está cansado. Daniel es inestable. Daniel exagera. Sus ojos parpadearon. Me giré hacia Adrián. ¿Y tú, dije, te parece normal todo esto? ¿Sentarte aquí mientras su familia prueba el terreno para ti? Se movió en la silla por primera vez en toda la noche. Creo que esta conversación debería tenerse en privado. No, respondí. Perdiste el derecho a la privacidad en el momento en que entraste en mi casa y te sentaste en mi mesa. El padre de Mónica empujó la silla hacia atrás unos centímetros. Cuida tu tono. Eso casi me hizo sonreír. ¿Mi tono? Pregunté. Traes al reemplazo de tu hija a mi casa y ahora te preocupa mi tono. Daniel, dijo Mónica con firmeza, basta. Volví a mirarla. No. Tú no decides cuándo es suficiente. Desde el pasillo se escuchaba la televisión encendida en la sala donde Mateo y Lucía se habían quedado antes. Un programa navideño sonaba de fondo, con música alegre que contrastaba con lo que estaba pasando. Metí la mano en el cajón junto al aparador y saqué una carpeta. La dejé sobre la mesa sin abrirla. Mónica la miró, luego me miró a mí. ¿Qué es eso? No aparté la vista de ella. Depende de lo sincera que quiera ser. Nadie dijo nada. Así que abrí la carpeta. Dentro había copias. Extractos bancarios. Registros de transferencias. Documentos de las últimas semanas, desde que dejé de decirme a mí mismo que estaba imaginando cosas. La expresión de Mónica cambió en cuanto los vio. Una tensión en los ojos. Un leve cambio de color en el rostro. Deslicé la primera hoja hacia ella. ¿Quieres explicar esta cuenta oculta? Carla levantó la cabeza tan rápido que casi tiró su copa. Mónica no tocó el papel. No sé de qué hablas. Saqué otra hoja. 3 transferencias en 6 semanas, dije. Luego 2 más.
Lo suficientemente pequeñas para no llamar la atención, pero constantes. Eso no es casualidad. Su padre se inclinó para ver mejor. Ese dinero también era mío, continué. Y antes de que alguien diga que estoy exagerando, revisé todo con cuidado. Adrián miró a Mónica. Luego a los documentos. Y otra vez a Mónica. En ese momento entendí que quizá ni siquiera él sabía hasta qué punto yo estaba enterado. Mónica finalmente tomó la hoja superior, la miró rápidamente y la dejó. Son ahorros, dijo. Tengo derecho a tener ahorros. ¿Ahorros secretos? Pregunté. Mientras hablas de divorcio, reparto de bienes y responsabilidades financieras cada semana. Abrió la boca, pero seguí hablando. Ese fue tu error, dije. Empezaste a decir ciertas cosas demasiado pronto. Preguntas sueltas. Supuestos. ¿Qué pasa cuando un matrimonio termina? ¿Quién se queda con qué? ¿Cómo se divide todo? No estabas preguntando, Mónica. Estabas ensayando. Su padre se recostó lentamente. Carla miraba la mesa. Y Mónica estaba furiosa por estar acorralada. ¿Revisaste mis cosas? Preguntó. Asentí una vez. Presté atención. Eso no responde la pregunta. No, dije. Responde la importante. Me miró fijamente, respirando con dificultad. ¿Cuál? Me incliné hacia adelante y sostuve su mirada. Si pensabas que me iba a quedar lo suficientemente ciego como para que te fueras limpia. Nadie se movió. Saqué un último documento de la carpeta y lo dejé encima. La escritura. La casa. Mi nombre. Solo el mío. Ese fue el momento en que todo cambió. De verdad. No solo incomodidad. No solo tensión. Miedo. Mónica sabía lo que había firmado años atrás. Fue ella quien insistió en el acuerdo prenupcial cuando nos casamos. Decía que era lo más inteligente. Lo más práctico. Golpeé el papel con el dedo. Construiste todo este plan suponiendo que yo nunca iba a revisar nada. Los labios de Mónica se entreabrieron, pero no salió ninguna palabra. Su padre miró la escritura, luego a ella, y vi exactamente el instante en que entendió que la casa no estaba en discusión. Adrián se recostó en la silla, como alguien que empieza a preguntarse si entró en la inversión equivocada. Porque ahora ya lo tenía claro. Esto no era solo una infidelidad. Era una estrategia. Y se estaba desmoronando justo delante de ellos. Miré alrededor de la mesa una vez más y me di cuenta de algo curioso. 5 minutos antes, habían entrado aquí como personas que tenían el control. Ahora, ninguno sabía siquiera quién debía hablar primero. Mónica lo intentó de todos modos. Esto es ridículo, dijo, pero su voz ya no tenía la misma seguridad. Estás convirtiendo documentos en una conspiración. Ah, sí. Pregunté. Entonces explícame por qué tu familia lo conocía. ¿Por qué está aquí esta noche? ¿Por qué has estado moviendo dinero en secreto mientras construías una versión de mí que pudiera ser ignorada? No respondió. Su madre intervino finalmente. Daniel, los matrimonios pasan por momentos difíciles. La gente se prepara, considera posibilidades. No, la interrumpí en voz baja. Prepararse es actualizar un currículum. Esto era un plan de salida. Eso la dejó en silencio. Y entonces, desde la puerta detrás de mí, escuché movimiento. Me giré lo suficiente para ver a Mateo en la puerta, con Lucía unos pasos detrás de él. Parecían cansados. Como si hubieran estado esperando a que las mentiras terminaran. Mateo fue el primero en mirarme. Papá, dijo, firme y claro, deberías enseñarles el resto. Toda la mesa se quedó inmóvil. Y Mónica, mi esposa, palideció visiblemente. Porque en ese instante entendió algo.
Los niños también lo sabían. Mónica volvió a mirar la carpeta, luego a Adrián, y eso me dijo más que cualquier cosa que hubiera dicho en toda la noche. No estaba pensando cómo explicármelo a mí. Estaba pensando cuánto sabía él. Ahí estaba la grieta. No era culpa. No era vergüenza. Era exposición. Su padre se aclaró la garganta, como si quisiera recuperar el control, pero ya no tenía las palabras. El momento había superado cualquier excusa. Incluso Carla parecía enferma ahora, como si todo ese plan que sonaba ordenado en privado se hubiera vuelto desagradable bajo las luces del comedor, con los platos aún sobre la mesa y las velas de Navidad consumiéndose entre nosotros. Nadie había previsto esta parte. Nadie había previsto que yo me mantendría lo suficientemente tranquilo como para ordenar los hechos uno por uno. Nadie había previsto que no iba a suplicar respuestas. Iba a dar consecuencias. Con la verdad. Mateo no alzó la voz. No lo necesitaba. Papá, repitió, de pie en la entrada junto a Lucía, enséñales el resto. Nadie se movió. Mónica miró de él a mí como si no hubiera procesado lo que acababa de oír. Lucía tenía los brazos cruzados, el rostro firme. Y entonces lo entendí. Ellos ya no estaban sorprendidos. Estaban heridos. Pero no sorprendidos. Eso fue lo que más me golpeó. Llevaban meses cargando con esto. Me giré lentamente hacia ellos. Deberíais estar en la sala. Mateo negó con la cabeza. Lo estábamos. Un rato. Lucía dio un paso al frente, lo suficiente para que la luz iluminara su expresión. Mamá sigue mintiendo, dijo en voz baja. Y todos aquí actúan como si fuéramos demasiado tontos para darnos cuenta. Mónica se levantó de golpe, la silla raspando el suelo. Lucía, ya basta. No, respondió ella, y nunca le había oído ese tono. No era enfado adolescente. Era decepción fría. No puedes hacer eso ahora. La habitación volvió a quedarse en silencio. Miré a Mónica y, por primera vez esa noche, vi algo cercano al miedo que no tenía que ver conmigo. Era miedo a perder el control del público que creía tener. Mateo se acercó y dejó su teléfono sobre la mesa, junto a mi carpeta. Nos dimos cuenta hace meses, dijo. Antes de Navidad. Antes de hoy. Solo no sabíamos cuánto sabía papá. El rostro de Mónica se tensó. Mateo, para. Pero no lo hizo. Decías que estabas ayudando a la tía Carla, continuó. Pero una vez la llamé porque necesitaba ayuda con un formulario del colegio y me dijo que no estabas con ella. Que no te había visto en todo el día. Carla levantó la cabeza de golpe. Mateo. Él la miró sin parpadear. ¿También quieres que mienta por ti? Carla cerró la boca. Lucía sacó su propio teléfono. Y las transferencias, añadió. Pensaste que nadie lo notaría porque eran pequeñas. Pero yo sí. Dejaste la aplicación del banco abierta en el iPad 2 veces. Mónica me miró, luego a los niños, luego a los papeles sobre la mesa, como si todavía pudiera reorganizar la verdad. Yo me quedé en mi sitio, dejándolos hablar. No porque quisiera que se vieran involucrados, sino porque ya lo estaban desde hacía meses. La única diferencia es que ahora todo estaba a la vista. Mateo desbloqueó su teléfono y lo deslizó sobre la mesa. Hice capturas, dijo. Adrián frunció el ceño. ¿Por qué tus hijos harían eso? Fue lo más estúpido que dijo en toda la noche. Lucía se giró hacia él. Porque alguien en esta casa tenía que ser honesto. Eso golpeó más fuerte que todo lo demás. Mónica se llevó una mano a la frente. No tenéis ni idea de lo que estáis diciendo. Sabemos lo suficiente, respondió Lucía. Sabemos que estabas planeando esto. Su madre la miró como si la hubiera abofeteado. ¿Planeando qué? El divorcio, dijo Mateo con frialdad.
El momento. La historia. Todo. Su padre se movió incómodo. Los niños no deberían meterse en asuntos de adultos. Se metieron en el momento en que todos ustedes decidieron moverse por nuestra casa como si esto fuera normal, lo interrumpí. Entonces abrí la segunda parte de la carpeta. Dentro había capturas impresas que Mateo me había enviado unos días antes, cuando por fin hablamos. Fechas. Transferencias. Registros de mensajes eliminados. Notas que había ido guardando cada vez que la historia de Mónica no coincidía. Al lado estaban las capturas de Lucía, actividad de cuentas, entradas de calendario que Mónica había olvidado ocultar. Las fui colocando una por una sobre la mesa. Adrián se inclinó hacia adelante, y su expresión cambió al darse cuenta de que esto no eran sospechas. Era una línea de tiempo. Mónica miró los papeles y susurró. ¿Revisaste mis dispositivos? Lucía soltó una risa breve, sin humor. No. Dejaste todo abierto porque pensaste que nadie en esta casa estaba prestando atención. Y esa era la verdad. Mónica no solo me había subestimado a mí. Nos había subestimado a todos. Tomé una de las capturas. Esto, dije, es una transferencia de septiembre. Esta de octubre. Luego noviembre. Y 2 en diciembre. Eso no es gasto aleatorio. Es construir un colchón. Mónica volvió a cruzar los brazos, pero ahora parecía más un intento de sostenerse que de defenderse. Me estaba protegiendo. ¿De qué? Pregunté. Me miró con rabia repentina. De quedarme atrapada en un matrimonio que no ha funcionado durante años. Ahí estaba. No la infidelidad. No las mentiras. La justificación. Asentí despacio. Entonces te vas. Dices la verdad y te vas. No construyes una segunda vida mientras sigues cenando en la primera. Nadie dijo nada. Incluso sus padres parecían inseguros ahora, como si la versión limpia que se habían contado ya no sonara tan bien en voz alta. Lucía me miró un segundo y luego volvió a su madre. Estabas hablando con la abuela sobre esperar hasta la primavera. Mónica se quedó blanca. Me giré hacia Lucía. ¿Qué? Tragó saliva. Las escuché. En la cocina. Hace 2 semanas. La abuela dijo que Adrián tenía que parecer estable y paciente, y tú dijiste que papá estaba demasiado distraído para notar nada si esperabas unos meses más. La madre de Mónica se levantó a medias. Eso no es lo que se dijo. Lucía ni siquiera la miró. Entonces di que se dijo. Silencio. Esa fue la respuesta. Sentí algo asentarse dentro de mí. Algo más frío que la rabia. Porque hasta ese momento aún había una parte de mí que quería creer que todo se había salido de control por malas decisiones. Pero esto estaba organizado. Planeado. Medido en el tiempo. Mónica no solo había sido infiel. Había estado preparando una transición. Una narrativa limpia. Una salida suave. Una versión donde podía salir de nuestro matrimonio y entrar en otra relación, haciéndolo parecer un final triste pero natural. Miré a Adrián. ¿Sabías que ese era el plan? Dudó. Solo un instante. Mónica se giró hacia él demasiado rápido. Adrián. Esa única palabra lo dijo todo. Se enderezó en la silla. Sabía que ella no era feliz, dijo con cuidado. Sabía que el matrimonio iba hacia el divorcio. Pero estabas lo suficientemente cómodo como para venir a la cena de Navidad, respondí. Así que no finjamos que pensabas que esto aún era algo privado. No contestó. Mateo habló de nuevo. Hay más. Mónica cerró los ojos un segundo. Por favor, no hagas esto. Él la ignoró. Una vez seguí una cita porque quería saber si estaba loco. Lo miré de golpe. ¿Qué hiciste?
Sostuvo mi mirada, avergonzado pero firme. Lo siento, papá. No te lo dije porque no estaba seguro. Pero era su coche. Se encontró con él en una cafetería cerca del puerto. Adrián se incomodó. Esto ya es ridículo. No, respondí. Esto ya es específico. Mateo abrió otra imagen. Y mientras estaba allí, dijo, lo vi irse con otra mujer. Eso cambió todo. Mónica se giró tan rápido que casi golpea la mesa. ¿Qué? Mateo ahora miraba a Adrián. No con mamá. Con otra. Rubia. 30 y pocos. Se fueron juntos en su SUV. Adrián soltó una risa breve, incrédula. ¿De verdad esperas que crean eso? ¿Basado en qué? ¿Un adolescente espiando? Lucía respondió antes que yo. Hizo fotos. Vi cómo el rostro de Mónica se vaciaba. Mateo deslizó 2 imágenes sobre la mesa desde su teléfono. Adrián fuera de la cafetería. Adrián inclinado hacia una mujer que yo no había visto antes. Adrián subiéndose a su coche como si fuera algo habitual. Por primera vez en toda la noche, Adrián no tenía ninguna expresión preparada. Mónica miró la pantalla, luego a él. ¿Quién es ella? No respondió. ¿Quién es ella, Adrián? Nada. Y en ese momento, su reemplazo perfecto dejó de parecer una solución y pasó a ser exactamente lo que era. Otro mentiroso que simplemente había entrado más tarde en la historia. Nadie en esa mesa podía negarlo ya. El silencio después de esas fotos fue más pesado que todo lo anterior. Mónica no me miró. No miró a sus padres. Miraba a Adrián como si lo viera por primera vez. Tú me dijiste, su voz se quebró, no por tristeza, sino por darse cuenta de que tampoco ella tenía el control. Adrián exhaló, pasándose la mano por la cara. No es lo que parece. Casi me reí otra vez. Interesante, dije en voz baja. Esa frase parece estar de moda esta noche. Se movió incómodo en la silla. No hablaba en serio sobre nada a largo plazo. Pensé que ella lo entendía. Eso golpeó más fuerte que todo. Mónica dio un paso atrás, como si la hubiera empujado. Dijiste que estábamos construyendo algo. No, respondió él, frío ahora. Eso lo dijiste tú. Y así, en un instante, todo su plan se derrumbó frente a todos. No solo expuesto. Vacío. Después de eso, ya no quedaba nada que discutir. Mónica intentó recomponerse, empezó a hablar de malentendidos, emociones, presión, pero nadie en esa mesa lo creyó. Ni siquiera su propia familia. Su padre dejó de hablar. Su madre evitaba mirar a cualquiera. Carla parecía querer desaparecer. ¿Y Adrián? Se fue primero. Sin disculpas. Sin explicaciones. Se levantó, tomó su abrigo y salió como si nada de eso tuviera que ver con él. Eso me lo dijo todo. Miré a Mónica una última vez. He terminado, dije. Sin ira. Sin gritos. Solo certeza. Los niños se pusieron a mi lado sin dudar. Y por primera vez en toda la noche, ella se veía realmente sola. No porque yo me fuera, sino porque la versión de la realidad que había construido ya no existía.